Hola amigos, ¿cómo están? Quiero darles una ayudadita con los comentarios del estudio de la Atalaya para este fin de semana. Esperamos que se encuentren bien y que con los comentarios de los videos anteriores hayan tenido éxito y hayan tenido una buena preparación para comentar, en este caso en las reuniones. Hoy vamos a preparar el estudio 39 junto con ustedes y el tema dice: miren una gran muchedumbre. Y empezamos entonces con la pregunta número 1. Dice: ¿cuál era la situación en la que estaba el apóstol Juan a finales del siglo I? La respuesta es: pues él ya tenía una edad avanzada y estaba preso en la isla de Patmos. Además, tenía conocimiento de que había apóstoles en las congregaciones que estaban dividiendo a los hermanos y muchos estaban cayendo en la idolatría, en la inmoralidad. Y ahí podemos ver que lo que quizás temía Juan es que esa pequeña llama del cristianismo, como decía al final del párrafo, llegara al punto de apagarse. La situación quizás estaba un poco difícil desde la óptica de Juan, pero veamos qué pasó más adelante. En siguiente pregunta, según Revelación, capítulo 7, el versículo 9 al 14, ¿qué emocionante visión recibió Juan? Y ahí dice que deberíamos ver el dibujo de la portada, pero lo vamos a comentar después. Ahora el comentario dice: después de haber tenido la visión de los 144,000 cristianos ungidos, él se sorprende al ver una gran muchedumbre que vienen de todas las naciones y están de pie delante del trono de Dios. Entonces, lo que temía Juan de que el cristianismo se vaya a apagar, esa pequeña llama, en realidad no fue así, pues tuvo, como dice el párrafo, una maravillosa visión, y dice que una gran muchedumbre es lo que apareció. Entonces vamos a ver de qué se trata esa gran muchedumbre, pero ahora comentemos la ilustración. Y en la ilustración podemos observar lo que Juan veía. Y ahí en la imagen, si ustedes pueden observar también, ahí ven personas de todas las razas. Y como dice el libro de Revelación o Apocalipsis, llevan ropas blancas largas en símbolo de que ahora tenían una apariencia limpia ante Dios. Este estudio es muy interesante. Si ya notamos los primeros comentarios, pues la mayoría de los que preparamos la revista, pues podemos llegar a formar parte de la gran muchedumbre. Entonces, este estudio, hermanos, nos debe interesar bastante y también nos va a dar un poco de esclarecimientos de lo que se creía anteriormente. Vamos a la pregunta 3. Dice la parte A: ¿por qué debe fortalecer nuestra fe la visión de Juan? Y la respuesta es: porque se está cumpliendo ahora mismo. Y hemos visto personalmente cómo millones de personas se han unido al pueblo de Jehová, pues todos juntos nos esforzamos por seguir en el camino de la vida eterna. Entonces, es una muestra, o esto que observó Juan nos fortalece la fe, porque no son pocos los que se salvan, sino, como dice, como un gran pueblo. La parte B dice: ¿qué aprenderemos en este artículo? Lo que aprenderemos: cómo reveló Jehová a su pueblo quienes componen la gran muchedumbre. Y también se verá el tamaño y la diversidad de este grupo. También esto es lo que le decíamos al principio a cada uno de ustedes. Vamos a ver lo que creían anteriormente y cómo, a la luz de la Biblia y comparando textos bíblicos,
podemos ver que Jehová les fue esclareciendo quién formaba parte de la gran muchedumbre y de qué se trataba este grupo. Es un emocionante tema, así que no se lo pierdan y sigamos adelante. La pregunta del párrafo 4 dice: ¿qué no entienden las religiones que afirman ser cristianas y qué creían los estudiantes de la Biblia? Pues el comentario es: pues estas religiones no entienden que las personas obedientes vivirán en la tierra para siempre. Por eso es que erróneamente enseñan que todos los buenos van al cielo cuando mueren. Sin embargo, los estudiantes de la Biblia desde finales del siglo XIX ya entendían que las personas obedientes vivían aquí en la tierra. ¿Cómo llegaron a ese cumplimiento? Vamos a verlo en los siguientes párrafos. El párrafo número 5 dice: ¿qué creían los estudiantes de la Biblia sobre los 144,000? El comentario es: los estudiantes de la Biblia, pues ellos creían que estos 144,000 irían al cielo a gobernar con Cristo. Y ahí está el texto de Revelación capítulo 14, el versículo 3, que esclarece un poco lo que creían. Dice que estos iban a ser comprados de la tierra para gobernar con Jesús en el cielo. La siguiente pregunta número 6 dice: ¿qué creían los estudiantes de la Biblia con respecto a la gran muchedumbre? Aquí ya vamos a ver que quizás no concuerdan con lo que hoy día estamos seguros de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, dice: pues creían que esta gran muchedumbre también viviría en el cielo. Ese fue el primer error, igual que los 144,000, con diferencia de que no iban a gobernar. Ahí vemos otro error, dice: no se iban a sentar en tronos, solo iban a estar delante del trono de Dios. Porque según su entendimiento, estas personas eran cristianas que no habían obedecido a Dios. Párrafo número 7. Según los estudiantes de la Biblia, quienes vivirían en la tierra durante el milenio, o lo que llamamos los 1000 años. Los estudiantes de la Biblia, ellos creían que millones de personas que no habían servido a Jehová vivirían en la tierra y que durante estos 1000 años se les enseñaría la verdad, y luego quienes fueran obedientes iban a obtener la vida eterna y los que no serán destruidos. Entonces vemos que quizás no concuerdan, como les decíamos antes, con lo que creemos hoy en día. Pero vamos a ver a través de este estudio cómo se va esclareciendo poco a poco lo que es la gran muchedumbre. La parte B dice: ¿qué creían los hombres fieles de la antigüedad? ¿Qué creían sobre los hombres fieles de la antigüedad? Y la respuesta es: pues ellos creían que estos iban a resucitar y serían príncipes durante los 1000 años. Entonces aquí vemos que ellos creían que estos iban a estar en la tierra. Y dice: quizás algunos al final del milenio serían recompensados con la vida en el cielo. Ese era el entendimiento anteriormente. La siguiente pregunta, párrafo número 8, dice: ¿qué 3 grupos creían los estudiantes de la Biblia que había? 3 grupos, dice. Primero, dice, los 144,000 era el primer grupo que gobernarían con Jesús en los cielos. El segundo grupo era la gran muchedumbre de cristianos menos fieles que estarían delante del trono y delante del Cordero en los cielos. Entonces ellos también creían que la gran muchedumbre iría al cielo. Y hay el tercer grupo, dice: los millones de personas que aprenderían de las normas de Jehová en la tierra
durante el reinado de 1000 años de Cristo. Entonces, aquí vemos los tres grupos. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que tiene dos literales. Literal A del párrafo 9. Dice, ¿en qué sentido pueden estar la gran muchedumbre delante del trono y delante del Cordero si se encuentran en la tierra? Porque eso es lo que dice Juan, que la gran muchedumbre estaba delante del trono. Y la respuesta dice, pues estas palabras se deben entender en sentido simbólico. Por ejemplo, la gran muchedumbre está delante de Jehová, se reconoce su autoridad como gobernante del universo y se somete a él. Y están delante del Cordero si llegan a tener fe en el sacrificio que hizo para liberarnos, en este caso, del pecado. La parte B dice, ¿por qué tiene mucho sentido esta explicación de Revelación capítulo 7, el versículo 9? Revelación capítulo 7, el versículo 9 dice, después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Eran de todas las tribus, naciones, tribus, pueblos y lenguas. Y ahí viene mencionando que estaban vestidos con ropas largas. Dice el comentario, porque en ninguna parte de la Biblia se dice que la gran muchedumbre iría al cielo, pues solo se habla de 144,000 que reinarían con Jesús en el cielo. No habla de la gran muchedumbre que estaría en el cielo. El párrafo 10, dice, ¿por qué deben reconocer las normas de Jehová los miembros de la gran muchedumbre antes del milenio? Entonces aquí vemos cómo se va esclareciendo, porque muchos decían que habían personas que quizás no seguían las normas, pero iban a estar vivos. Dice, porque como dice en Lucas capítulo 21, el versículo 33, para escapar de las cosas que están por suceder, de la gran tribulación, se necesita estar despierto en sentido espiritual. Ahí está la clave, hermanos. Y para eso hay que conocer las normas de Jehová y demostrar fe en Jesús. Siguiente párrafo. Párrafo 11 dice, ¿por qué creían algunos estudiantes de la Biblia que habría hombres fieles que quizás irían al cielo al final del milenio? Veamos qué los confundió. La respuesta es porque ellos pensaban que si los cristianos que no habían obedecido a Dios por completo iban a ir al cielo, ¿por qué no los hombres del pasado que sí habían sido fieles a Jehová? Entonces aquí se encontraron con una interrogante, porque decían que la gran muchedumbre iría al cielo, pero los del pasado no irían al cielo, que eran personas más espirituales en este caso de lo que ellos creían. Entonces vamos a ver cómo se esclareció todo esto. Siguiente párrafo, párrafo 12 y 13. La pregunta dice, ¿qué reconocen tanto los ungidos como la gran muchedumbre sobre su recompensa? Dice el comentario, dice, pues todos reconocen que su recompensa no solo se debe a la bondad inmerecida de Jehová al enviar a su Hijo para que Jesús muriera, solo se debe a la bondad inmerecida de Jehová al enviar a su Hijo para que Él muriera por todos nosotros. Entonces, ahí es interesante porque esa recompensa que iba a recibir no iba a ser mérito de cada uno, si uno iba a ser fiel o no, era la recompensa que Jehová les daba. Párrafo 14 dice, ¿por qué se preguntaban algunos después de 1935 cómo se cumpliría la profecía de la gran muchedumbre? Y el comentario es porque, como mencionó el hermano citado en el párrafo, que para cuando se dio esta explicación tenía 12 años. Para aquel entonces había 56,000 publicadores a nivel mundial y la mayoría eran ungidos. Por eso es que muchos se preguntaban cómo se cumpliría esto, porque en este caso, como dice la Biblia, los ungidos eran el rebaño pequeño, pero también la gran muchedumbre se indicaba que era más grande que este rebaño pequeño, pero en este caso estaba todo lo contrario.
Pregunta número 15. Dice, explique cómo ha crecido la gran muchedumbre. Y aquí, en este caso, dice, por ejemplo, en 1968 se empezó un programa de estudio del libro con el libro La verdad que lleva a vida eterna. Este libro, al ser muy sencillo de entender, muchos aceptaron la verdad. Y en 4 años se bautizaron más de 500,000 de personas y millones más se unieron cuando la iglesia empezó a perder influencia en América Latina. Además, ya no había tantas restricciones en Europa Oriental y en algunas partes de África. Entonces vemos cómo se iba abriendo ya el camino para que esa gran muchedumbre. Comentario adicional, hermanos. Dice, además, al inicio del párrafo, dice que se empezó a enviar después de 1935 muchos misioneros a distintos lugares, y también con el paso del tiempo la organización ha producido herramientas muy útiles que atraen a muchas personas a conocer, en este caso, a Jehová. Entonces vemos todo lo que se ha hecho para que esa gran muchedumbre aumente poco a poco. Hoy en día, pues ahora ya se puede ver la diferencia, pues los cristianos ungidos son un grupo reducido, como dice la Biblia, un rebaño pequeño, y vemos la gran cantidad de personas que conforman la gran muchedumbre. Llegan a ser por mucho más grandes que los ungidos. El párrafo 16 dice, ¿de dónde proceden la gran muchedumbre? Y la respuesta dice, pues como dijo el apóstol Juan, vendrían de todas las naciones, tribus y lenguas. Es decir, vendrían de todo el mundo. No conformarían la gran muchedumbre nomás una sola región, un solo país, como en este caso en el Israel, que solo era un solo pueblo para conformar, en este caso, los adoradores de Jehová. En este caso, como dice Juan, la gran muchedumbre se les da la oportunidad a que todas las personas formen parte de ella. Y vamos a ver pruebas de que esto es así. Párrafo 17 dice, ¿qué se está haciendo para ayudar a la gente de todas las naciones y lenguas? Y el comentario dice, pues como bien dice el párrafo, la organización de Jehová lleva más de 130 años traduciendo publicaciones. Actualmente lo hace en cientos de idiomas. Y de esa forma se puede ayudar a personas de todo el mundo, en este caso a conocer a Jehová. Entonces, por eso podemos decir que se ha brindado la oportunidad a todas las personas, no importa la raza, la tribu, la nación o el lenguaje que hable. Vamos al siguiente, el 18. Ya solo nos faltan 2 párrafos, hermanos. Dice el 18a, dice, de acuerdo con Isaías capítulo 46, el versículo 10 y 11, ¿por qué no nos sorprende que Jehová haya cumplido la profecía de la gran muchedumbre? ¿Por qué no debe sorprendernos? Porque como dice el texto, todo lo que Jehová se propone hacer siempre se cumple. Qué sencilla esta pregunta, pero tiene un significado mucho más grande. Jehová puede hacer todo lo que se propone. Por eso también nos da esperanza, así como se ha cumplido lo que Jehová ha dicho de que iba a haber una gran muchedumbre. En este caso, las otras promesas que Jehová nos ha dicho, en realidad tienen su sello de que se cumplirán. Pasemos a la siguiente pregunta. La parte B nos olvidábamos, hermanos. Así que la B dice, ¿por qué no se sienten marginados quienes esperan vivir en la tierra? Y la respuesta es, porque también tenemos una maravillosa esperanza, nos sentimos agradecidos por ello. Además, en la Biblia se habla de siervos fieles de Dios se habla bien de ellos, pero que no son parte de los ungidos. Por ejemplo, Juan el Bautista. Lo que es más importante también es que no importa dónde estemos en el cielo o estemos en la tierra,
todos tenemos en este caso el mayor privilegio, que es adorar a Jehová en cualquier lugar donde nos encontremos. 19. Último párrafo. Dice: ¿qué aprendemos si comprendemos la visión de la gran muchedumbre? ¿Qué haremos? ¿Qué se imaginan que podríamos hacer? La respuesta dice: debemos esforzarnos por enseñar al mayor número de personas la esperanza de vivir en la tierra para siempre, también de servir a Jehová con todo el corazón. Ahora, en este caso pasamos ya, nos quedan las preguntas de repaso. ¿Cómo vamos? Esperemos que vayan bien, que vayan copiando. Y ahora empezamos las preguntas de repaso. ¿Cuál sería su respuesta? En este caso, ¿qué ideas erróneas sobre la gran muchedumbre se corrigieron en 1935? Si hacemos memoria, hermanos, recordemos lo que entendían mal. Primero, por ejemplo, entendieron que la gran muchedumbre no viviría en el cielo. Ellos creían erróneamente que sí irían al cielo y que eran personas que quizás no se dedicaban tanto a servir a Jehová. También ellos creían que la gran muchedumbre eran cristianos que habían sido menos fieles. La siguiente pregunta dice: ¿cómo ha llegado a ser muy numerosa la gran muchedumbre? Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de 1968, donde se empezó el programa de estudio con el libro La verdad que lleva a vida eterna. Este libro, al ser muy sencillo, daba a entender que muchos podrían aceptar o entender las verdades bíblicas, y por eso aceptaron, en este caso, estudiarlos. También tenemos que se libraron algunas cosas como las restricciones en Europa y en algunas partes de África, y también cuando muchos se desligaron de otras iglesias y perdió mucha influencia en este caso la iglesia popular, entonces muchos se hicieron, en este caso, estudiantes de la Biblia. También, por ejemplo, lo que podemos comentar es que hay, como decía en el párrafo 15, en 1935, en este caso se empezó a enviar algunos misioneros a distintos lugares. Algunos iban a abrir, por ejemplo, un nuevo lugar de predicación en nuevos países, y con el tiempo la organización se esforzó por hacer herramientas muy útiles que atraigan a las personas a conocer, en este caso, a Jehová. Y podemos ver que ahora hay muchas de esas herramientas. Por ejemplo, los videos son una de las cosas que ayuda mucho a los publicadores. Y por última pregunta: ¿qué pruebas tenemos de que Jehová está reuniendo un gran número muy variado de personas? La prueba es que la organización de Jehová lleva más de 130 años traduciendo a publicaciones, y actualmente lo hace en cientos de idiomas. Entonces, a todos se les ha brindado la oportunidad de aprender de la Biblia, y en este caso, de esa forma se puede ayudar a las personas a que conozcan a Jehová y cuáles son sus normas. Muy bien, esa fue la última pregunta, y esperamos que para tenerte para el siguiente video te suscribas si no lo has hecho y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos hasta el próximo video, que será la preparación de la reunión entre semana.